Hola, muy buenas a todos, estoy for Numbers y en esta ocasión vamos a ir con un tema de cálculo de una variable conocido como regla de cadena. Esta es la continuación de la sesión anterior de esta sección donde vimos lo que era ya una derivada, pero hay algo que no quedó muy claro al parecer, que puede ser lo que es el argumento y lo que conlleva el argumento al derivarse. Y en esta ocasión vamos a verlo un poco más a fondo. Bueno, sin mucho más que agregar, comencemos. Bueno, en esta ocasión vamos a tener una f de un argumento u. Recordemos de que u es un argumento. Usualmente estamos acostumbrados a ver lo siguiente, a la función f de x. Y es normal, x también es un argumento. X es un argumento. Pero en la regla de cadena hay algo que lo diferencia a u y a x. Es que u, bueno, mejor, vamos con x primero. Sabemos de que x, por teoría de fundamento de cálculo, es siempre, o mejor dicho, siempre ha sido conocida como que la variable independiente. ¿Eso qué quiere decir? Que x no dependía de nadie. O sea, si había un valor z, un valor c, un valor y, que estuviesen en la función, a x no le interesaba porque no era afectada por esos valores. Pero en este caso, u se denota de esta manera porque él no necesariamente, y recordemos esta, no necesariamente. ¿Por qué es tan importante este no necesariamente? Es una variable independiente. Porque hay funciones, y más se ven parametrización, que dependen de otros valores. Por ejemplo, tengamos una función f de u, pero imaginemos de que u está en función de c y c está en función de x. Entonces, x vendría a ser lo que se conoce como variable independiente. Pero acá yo quiero la derivada con respecto a u. O sea, si yo quiero la derivada de esta función, voy a tener que hacer algo conocido como regla de cadena. Si yo quiero la derivada general de esta función, tengo que hacer la derivada de esta función con respecto a su valor más próximo, que en este caso es u. O sea, tendría que hacer la derivada de f con respecto a u, como estamos acostumbrados. Sin embargo, también habrá que hacer la derivada de u con respecto a c. ¿Por qué? Porque u no es un valor independiente, es un valor que depende de otro, en este caso c. Entonces habrá que hacer una derivada de u con respecto a c. Pero c, al igual que u, tampoco es un valor independiente, depende de x. Entonces vamos a tener que hacer la derivada de c con respecto a x. Y esa sería la derivada prima, o sea, la derivada de la función. Y bueno, ¿cómo se denota esto? Recordemos de que en realidad esto no son cocientes, significa respecto a algo, pero se pueden tratar como fines matemáticos como cocientes o dividendos. Entonces, entre muchas comillas, se pueden eliminar, quedando que la derivada de la función va a ser con respecto a la variable final, donde uno ha tenido que seguir un camino desde la variable dependiente inicial hasta llegar a la variable independiente. Este es el camino, o también conocido recorrido, que consta de ir en pequeños saltos hasta llegar al final. Bueno, tal vez no se entienda muy bien de esta forma, pero ahora vamos a ir con un ejemplo que posiblemente vaya a dejar menos dudas. Nos vemos en un momento. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos lo siguiente. Tenemos un valor z que depende de y, un valor y que depende de x y x que pertenece a los reales. Y ahora vamos a calcular este valor, pero voy a cambiarle acá un dato. Mejor le pongo este valor. Sí. Nos pide la derivada de z con respecto a x cuando x valga 0. Y acá vamos a tener que hacer unos cuantos juegos porque nos piden de z hacia x. Pero sabemos de que z
depende de y. Y depende de x. Entonces tenemos que, si queremos hallar la derivada de z con respecto a x, tenemos que hacer primero, nos piden el recorrido, o nos piden el camino directo, pero para ello tenemos que hacer pequeños saltos. Entonces primero hay que hacer la derivada de z con respecto a y multiplicarle la derivada de y con respecto a x. Y de esa forma, entre muchas comillas, d de y con d de y se anularían, quedando d de z sobre d de x. O mejor dicho, diferencial de z sobre diferencial de x. Entonces, vamos a primero hacer la derivada de z con respecto a y. Para ello, vamos a hacer la derivada de z con respecto a y. Va a ser igual la derivada de tangente de y. ¿Cuánto vale eso? La derivada de tangente sabemos que va a ser secante al cuadrado de y. Y esto va a ser multiplicado por y', que esta es la regla de cadena. Pero como estamos haciéndolo por separado, aún la vamos a dejar aparte. Acá entonces vamos a hacer la derivada de y con respecto a x. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que derivar esto. Ese valor sería como decir 2 menos x al cuadrado a la 1 medio. Cuando apliquemos la derivada, ese 1 medio va a bajar y se va a restar menos 1. Entonces va a quedar lo siguiente: 1 medio por 2 menos x al cuadrado a la 1 medio menos 1. Y se va a derivarlo adentro. Acá también en realidad la derivada de y, como es y, va a ser 1. Entonces por eso es que no lo puse. Pero acá sí va a importar. Se va a multiplicar por la derivada de 2 menos x al cuadrado. Derivado. Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a lo siguiente: 1 entre 2, raíz de 2 menos x al cuadrado, y la derivada de acá, el 2 va a bajar, la derivada de 2 es 0, entonces nos quedaría menos, el 2 baja, x a la 2 menos 1, que sería x a la 1, por la derivada de x, que la derivada de x es 1, entonces no hay problema. Nos quedaría este, que es la derivada de z con respecto a y este valor que sería la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente. Vamos a tener que multiplicar estos dos. Entonces, vamos a tener que la derivada de z con respecto a x va a ser igual secante al cuadrado de y multiplicado por menos 2x entre 2 por raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado. Y acá nos dan un dato importante. Nos piden que calculemos cuando x vale 0. Eso significa un tal que. Tal que significa tal que, o en el momento que x vale un valor. Entonces acá vamos a ponerle tal que x vale 0. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Acá se va el 0 y nos queda que y es igual a raíz de 2. Si es raíz de 2, z es igual a tangente de raíz de 2. Pero como acá nos aparece el z, no nos importa. Nos importa solo el x y el y. Entonces, para terminar de calcularlo, nos quedaría que la derivada de z con respecto a x va a ser igual a secante al cuadrado de la raíz de 2 por menos 2 por 0 entre 2 por 2 menos 0 al cuadrado. Acá no nos importa, se va. Acá nos queda un número que 0 entre un número sale 0. 0 por otro número sale 0. Entonces la derivada de z con respecto a x cuando x vale 0 es 0. Y eso sería la aplicación de la regla de cadena. Vamos a tener que derivar a z con respecto a y con respecto a x aplicando sus propias reglas de cadena. Como han visto acá, hemos aplicado por la regla de cadena de y', pero ¿por qué lo borré? Porque y' es como decir la derivada de y. Como estamos haciendo la derivada de y con respecto a y es 1, entonces se elimina. Y acá sí hemos tenido que hacer la derivada con respecto a x, y en este caso sí va a existir porque este 2 va a bajar y va a quedar menos 2x y la derivada de una constante de 0. Por lo tanto, aquí nos quedaría en realidad 0 menos 2x.
y lo resumimos como solo menos 2x, que en realidad acá se pueden ir el 2 con el 2 sin problemas. No afecta nada, ya que este 0, que es el valor que estamos tomando para x, va a hacer que toda la expresión, o mejor dicho, toda la derivada de z con respecto a x, salga 0. Y eso sería un ejemplo práctico de la regla de cadena, la cual nos va a servir para ejercicios más adelante cuando utilicemos lo que es la recta tangente o la ecuación de la recta tangente. Y bueno, eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, dejen su like, un comentario en la cajita de comentarios. Por favor, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por sintonizarnos en otra ocasión. Y eso sería todo. Chao, chao.